Hola a todos y a todas. Otra vez. Hoy vamos a hablar finalmente de la crisis alimentaria y la especulación financiera. Ha venido el compañero Tom, que es parte de Ecologistas en Acción, entre otras muchas cosas, y nos va a hablar sobre este tema. Luego abriremos las preguntas como siempre. Así que nada más. Muy buenas tardes. Ha sido una preparación corta porque, como sabéis, íbamos a hablar hoy de los recortes y la ley de dependencia, pero bueno, a veces hace falta que hagamos este tipo de improvisaciones y espero que entre todas y todos podemos también contribuir a ese debate y que sea algo colectivo y no solo pues una intervención y punto, sino que se pregunte, que la gente levante la mano para intervenciones, comentarios, discusiones y que sea algo que no tengo ningún problema que la gente interrumpa y que con cosas o que se comenten, etcétera, ¿vale? Bueno, ha habido durante este verano varios acontecimientos muy preocupantes. Por un lado, tuvimos unas sequías en varias partes del mundo como no se habían visto desde hace muchos años. Solamente en Estados Unidos, como mayor productor y exportador de cereales y otros productos, luego también en la India, en varios países de la ex soviética, como en el caso de la Ucrania. Y bueno, podríamos seguir nombrando algunos de los países que han sufrido durante este año pues importantes cambios climáticos que claramente nos dan lo importante que es hacer el enlace y la acción entre los impactos económicos y socioambientales, sociopolíticos que tienen que ver con el cambio climático y por lo tanto la crisis ecológica, ¿no? Es un tema que desde el grupo de Economía Sol hemos siempre resaltar la importancia, no solo hablar de la crisis económica o crisis financiera, sino también hacer la relación con la crisis económica. Bueno, pues en este caso, pues los datos y los acontecimientos que han pasado este verano, pues no solo ponen en peligro la sobrevivencia de millones de personas por la falta de acceso a alimentos básicos, sino también los vaivenes en la economía global, pues tienen mucho con la crisis ecológica, en este caso el cambio climático, que tiene un impacto enorme, en este caso en el primer sector, la producción agraria. Podríamos también vincular eso a la crisis agraria en nuestro país y en toda la Unión Europea. La crisis agraria que significa que varios miles de campesinas y campesinos todos los años dejan sus explotaciones, cierran explotaciones agrarias porque no sobreviven en las actuales condiciones económicas. ¿Por qué? Porque muchas veces, si cogemos el ejemplo del sector lácteo, lo que reciben para su producción ni siquiera alcanza los costes de producción. No sé si de los aquí presentes y de las aquí presentes sabe alguien lo que recibe más o menos un agricultor para un litro de leche. ¿Nadie sabe lo que recibe un agricultor? En torno a 26 céntimos. ¿Y pensáis es el coste de producción de litro de leche? 40, estaba cerca, en torno a los 45, 46 céntimos el litro. Bien. Si ahora tenemos en cuenta que solo entre los meses de junio y agosto los precios mundiales de cereales y del maíz, y muy en concreto de la soja, aumentaron un 50%, ¿sí? Solo entre junio y agosto. Y sobre todo la soja, que es el cereal de mayor ingrediente en los piensos con cereales, que es un tema al que vamos a volver más adelante, ¿vale?
Entonces nos podemos imaginar cómo afecta un aumento brutal en los precios de cereales el coste de los piensos que tienen que los ganaderos y las ganaderas para su ganadería, y en muchos casos pues eso no repercute automáticamente en el precio de venta, porque como sabéis hay una gran manipulación y pisto de los precios por las grandes empresas de distribución de alimentos que compran muy barato a los productores y venden muy caro. Y igual el consumidor no ha sentido ese aumento de los precios mundiales en los cereales como lo ha sufrido y como lo ha sentido los productores de ganadería, los productores de leche o el sector de la carne, ¿vale? Por esto siempre tenemos que distinguir entre los pequeños productores y los grandes productores. Es un tema que podemos luego volver al debate para no extenderme mucho más. Así que poner en peligro la alimentación básica, que afecta claramente a los países más dependientes de las importaciones, no es una cuestión, digamos, de nuestra atención y por cuestiones de solidaridad y de justicia social a nivel global, sino también aquí se está sintiendo para muchísimos sectores este aumento de los precios. Bueno, hemos entonces nombrado uno de los elementos fundamentales que ha levantado el precio mundial de los alimentos básicos, que es el caso de la bajada de la producción por tremendas en varias partes del globo, que por supuesto es otra evidencia más del cambio climático. Pero hay otro elemento del que se habla menos, pero que tiene mucho que ver con nuestra economía desregulada y de una decisión fundamental en los gobiernos y en los organismos internacionales a partir de los años 80, que era la desregulación, que se pone en un y garantiza que en una fecha concreta, a un precio concreto, tú puedes comprar una cantidad de materias primas agrícolas, sea maíz, sea soja, sea diferentes cereales, sean aceites, etcétera. Este papel tiene un valor económico con los mercados financieros y luego puedo vender ese papel a otro agente financiero y le digo, como a nivel mundial los precios van a seguir aumentando no solo en los próximos meses, sino en los próximos años, hay una serie de factores que hacen que los precios agroalimentarios van a seguir, pues entonces tú ahí tienes un activo financiero muy importante y así está garantizado que este activo financiero puedes a vender de aquí a unas semanas, de aquí a unas horas, de aquí a unos meses, seguramente su valor será mayor, por lo tanto tú tendrás un mayor beneficio. La misma lógica que también existía en el mercado de las viviendas y de la especulación con los diferentes activos financieros vinculados a la burbuja inmobiliaria. Han circulado estos documentos que garantizan esa venta de una serie de cantidad de productos agroalimentarios, a veces 10 veces por encima de la real existente de las materias primas. Factor muy importante, o sea, en realidad se estaba manejando contratos de compra-venta de materias primas a nivel mundial por encima de lo que se estaba produciendo, o bien de maíz, o bien de soja, o bien de aceite. Y eso es un factor de volatilidad enorme. Y esa volatilidad ya no solo preocupa a los miles de millones de personas que gastan una cantidad enorme de sus presupuestos mensuales en alimentación, sino también ha empezado a preocupar desde hace varios años a organismos internacionales. Bien, pero no basta con preocuparse, sino hemos visto una falta de voluntad política absoluta en regular este segmento. Porque claro, si fuese por nosotros prohibimos absolutamente todo tipo de especulación en los mercados financieros. Volveríamos a un tema bancario público. Todo lo que aquí en los domingos se ha hablado largo y anchamente.
Pero si nos referimos solo a la cuestión de la seguridad alimentaria, habría suficientes mecanismos de los gobiernos de prohibir la inversión y la especulación en el sector agroalimentario. Pero no se ha hecho nada. Incluso la reciente votación en una comisión del Parlamento Europeo la semana pasada, no esta semana pasada, sino la anterior, se pudo haber avanzado en una regulación de esto, en la prohibición de la especulación financiera en los alimentos, y por supuesto la mayoría de los europarlamentarios estaba presionando por los sectores bancarios, por los sectores de inversión financiera, a no hacer tales regulaciones. Por lo tanto, hemos perdido una vez más una oportunidad de regular estos sectores. Pero bueno, hay algunas esperanzas porque ha habido campañas durante este verano, por ejemplo en Alemania y Francia, frente a bancos bastante considerables, con un peso en el sistema bancario bastante importante, y que ellos mismos tienen fondos de inversiones en el sector agroalimentario. Y esto es otra manera como especular con el fondo agroalimentario. Un banco crea un fondo de inversión y ese fondo de inversión invierte, por ejemplo, en la compra de tierras o, por ejemplo, en la compra de materias primas, y espera hasta que estas materias primas, precio, lo tiene almacenado en algún puerto a nivel, en cualquiera de los puertos de los nacionales, y cuando han aumentado los precios, pues los venden, ¿no? Eso es otro mecanismo de especular con los precios agroalimentarios. Pues afortunadamente, de estas campañas en Francia, Austria, en Alemania recientemente, ha sido que los bancos tuvieran que anunciar públicamente que renunciasen a estos fondos especulativos en la alimentación. Aquí también tenemos este tipo de bancos. Por ejemplo, el Banco Sabadell. El Banco Sabadell tiene anunciado en su página web y también en sus anuncios públicos, cuando uno va a sus filiales, que tú puedes invertir tu dinero en la especulación con alimentos. Por eso existen algunas campañas pequeñas de algunas organizaciones gubernamentales, como por ejemplo Veterinarios Sin Fronteras, que ha hecho pues que este tipo de cajas de ahorro o bancos sean denunciados públicamente por sus inversiones criminales en el sector agroalimentario. Por supuesto, no tenemos que señalar las consecuencias que tiene ese aumento brutal de los precios agroalimentarios. En los últimos 5 años llevamos ya la tercera subida brutal de crisis de precios agroalimentarios. La más conocida fue en el año 2008. Eso fue el primer brutal aumento de los precios. Ha habido diferentes tipos de manifestaciones masivas en más de 30 países en el mundo en aquel momento. La segunda gran subida de precios fue en febrero del 2011. Y la tercera, pensamos en estos 5 años, pues fue esta en la que todavía estamos y que se ha generado a partir de verano del año 2012. Bueno, ahora queremos mencionar algunos de los grandes factores que van a hacer que estas de precios de los no va a ser algo circunstancial, sino algo permanente, sistémico y sobre todo en creciente aumento en estos próximos años. Fundamentalmente estamos viendo cómo esa crisis ambiental, a la que muy pocas veces hoy se refiere la opinión pública, en los medios de comunicación o en nuestras propias manifestaciones, pues ha hecho que la fertilidad y productividad en los suelos está bajando. Hemos tenido, digamos, un fuerte aumento en la productividad de los suelos con el uso de combustibles fósiles, con el uso de fertilizantes, con el uso de diferentes tipos de agrotóxicos en estos usos años, lo que está conocido como la Revolución Verde. Pues esa Revolución Verde ha llegado, digamos, al punto más amplio de su producción. Y en estos últimos 10 años, más bien lo que se está observando es un descenso de la productividad, o más bien un estancamiento de la productividad, incluso con mayores utilizaciones de fertilizantes o otro tipo de formas. Eso es muy importante porque el suelo, como muchos naturales en el mundo, es un recurso natural renovable. Renovabilidad tarda
varios decenas y cientos de años. O sea, el suelo es alguno. Es un sistema pues muy complejo, pero destruido por erosión o por otras intervenciones, como en nuestro caso, la mayor pérdida de suelo fértil español se ha producido por la construcción. O sea, nosotros hemos puesto encima de las zonas más fértiles de este país. Entonces, por supuesto, la recuperación de estos suelos fértiles es un proceso muy lento, por supuesto, no inmediato. Vale, entonces tenemos un recurso natural limitado en un momento cuando se pierde muchísima fertilidad por un proceso que al mismo tiempo nuestro modelo de producción y consumo ha generado, que es el cambio climático. ¿Vale? El cambio climático es otro elemento fundamental para entender los económicos mayoritarios que hablan de la área, pues como salida y solución a esa crisis alimentaria, más inversiones para aumentar la productividad, y lo mismo, o sea, en una agricultura industrial sin agricultores y sobre todo una agricultura suicida a largo plazo, porque enormemente la productividad y fertilidad de nuestros suelos, y como decimos, los suelos es un recurso natural enormemente frágil, enormemente en peligro y sobre todo un recurso natural finito. Bien, y sobre este suelo fértil en el mundo se ha desplegado toda una ofensiva internacional en los últimos 10 años. Algunos organismos internacionales hablan de un territorio que sería 8 veces el tamaño del Reino Unido, que ha pasado a manos de inversores privados y de especuladores de diferentes empresas financieras y también para la producción de agrocombustibles. Es un tema que ampliar un poco más si queréis. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son estos inversores privados? Pues tenemos todo tipo de agentes. Tenemos bancos privados, bancos de inversiones, tenemos empresas de seguro, por supuesto también tenemos todo tipo de fondos de inversiones y empresas dedicadas específicamente a la compra de tierras. Muchas veces es muy difícil encontrar grandes actores, o sea, grandes inversiones como el Deutsche Bank o el BBVA, porque sus inversiones en la compra de tierras están escondidos en participaciones minoritarias en diferentes pequeñas empresas que se han creado solo para el fin de la compra-venta de su textil en diferentes partes del mundo. Las zonas más afectadas, en primer lugar, África, que se lleva la mayor parte de los suelos fértiles vendidos en estos últimos años. De hecho, se dice que el 60% de las transacciones de compra-venta de tierras se ha hecho en países que sufren de falta de alimentación. O sea, muchos de estos países donde se están grandes robos de tierras, de grandes extensiones, son países como Somalia, Sudán, que ya por sí tienen un problema de crisis alimentaria profunda, sistémica, porque los planes de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a lo largo de las últimas 3 décadas ha hecho que estos países perdiesen sus propias políticas públicas de agricultura y dependientes de importaciones fundamentales de las alimentaciones básicas como cereales o aceites vegetales de los mercados internacionales y muy en concreto de la Unión Europea y de Estados Unidos. Es un elemento entonces importante a tener en cuenta lo que es el robo, lo que se llama el acaparamiento de tierras, y estamos siempre hablando de superficies de 10.000 hectáreas en este tipo de transacciones. Tenemos algunos casos que se dice que en torno a lo que es el delta del Nilo hay más de 10 millones de hectáreas de tierras que han pasado en estos últimos años a manos de inversores privados. Estos inversores ya no vienen de la Unión Europea o de Estados Unidos, sino estas inversiones, por supuesto, vienen también de los países exportadores de petróleo, de países como India, de países como Filipinas, China, etcétera. O sea, los grandes países que hoy empujan por la competencia de la economía, por supuesto, también han entrado fuertemente en esta competencia por el acaparamiento, o como nosotros nos gusta más decir, de tierra, ¿vale? Bueno, entonces ya tenemos varios factores que nos señalan
una importante crisis alimentaria sistémica a lo largo de los próximos años. Pero hay otro factor, que es la del agotamiento de los recursos naturales. Agricultura industrial, dependiente de los recursos fósiles, pero también dependiente de muchos otros productos, que son los recursos básicos, los minerales básicos, para producir, por ejemplo, los fertilizantes químicos, los fertilizantes que se han utilizado en la industrialización y expansión de la agricultura industrial en estas últimas décadas. Pues también estos minerales están en declive, ¿vale? Entonces también tenemos una importante relación entre el agotamiento de estos recursos naturales y los problemas que va a sufrir la agricultura industrial. Como elemento añadido, cuando hablamos de la especulación financiera en el sector de los alimentos, también hay una creciente especulación financiera en el sector de los recursos naturales, minerales, petróleo, gas natural, carbón, etc. Y eso tiene la misma relación. Los inversores saben perfectamente que algunos de los mercados que se han creado, como el sector inmobiliario o el sector del Internet, son demasiado inseguros y por eso hay que apostar por los mercados que sí van a dar grandes beneficios en los próximos años, que son de los que depende la economía mundial. En este caso son las materias primas, que son los recursos naturales. Y son justamente estas materias primas, son estos recursos naturales que están y cada vez va a haber menos de estos recursos. Entonces hay una utilidad para su uso y tenemos una mayor financiarización en los mismos procesos que hemos vivido en relación a la deuda, al sector inmobiliario, se está viendo el sector de las materias primas. O sea, una entrada rápida y enorme de especulativos y de fondos de inversión. Y eso nos lleva a un problema fundamental que en nuestro criterio es importante analizar. Esa crisis de acumulación de capitales, que es una de las razones fundamentales de la crisis del año 2007-2008, con la crisis financiera que todavía se está sufriendo, esa crisis de acumulación de capitales no es algo novedoso. Esa crisis de acumulación de capitales existe desde la década de los años 70 y lo que hay un problema fundamental es que no hay suficientes agentes donde meter la liquidez enorme que existe. Tenemos que romper con algunos mitos que existen en la economía mundial y uno de los grandes mitos es que no hay dinero. Hay muchísimo dinero. Para hacernos una idea, y ahora no os quiero aburrir con muchas cifras, ¿no? Pero muchas veces cuando hablamos de financiera se nos ocurre pensar en la bolsa, ¿no? Se nos habla del primer mercado y del segundo mercado. Pero es que la especulación financiera a nivel mundial se lleva a cabo sin un tipo de observación de las instituciones. Esto en inglés se llama over the counter. O sea, sería como un negocio encima de la mesa. Es un negocio financiero entre diferentes entidades, que pueden ser bancos, que pueden ser inversores, que pueden ser todo tipo de inversores, y ellos llevan a cabo la mayor parte de las transacciones financieras, que por supuesto no es dinero moneda que podemos tocar, ni siquiera es dinero bancario, ¿vale? Es de este 85% del dinero financiero que circula a nivel internacional. Lo que pasa es que como su volumen está casi 10 veces tan grande como el Producto Interno Bruto de la economía real, pues por supuesto tiene impactos en esta economía real. Pero sobre esta economía especulativa es donde tenemos que incidir, porque como hemos visto, una de las razones del colapso de Lehman Brothers en el año 2007-2008 y del sector inmobiliario en Estados Unidos y también en otros países fueron los derivados. Los derivados son diferentes instrumentos financieros creados a partir de diferentes activos financieros. Y estos también existen en el sector agroalimentario. Y por eso diferentes organizaciones
meses pidiendo a los gobiernos que prohíban los derivados financieros en el sector agroalimentario, que podría ser algo absolutamente viable si hubiese la voluntad política para eso. Pero